apuntes. Entonces es importantísimo que ustedes pues estén ahí con todo el día, con todo el corriente. Bien, entonces voy a empezar a compartir para ya iniciar. Buenas noches nuevamente con todos. Vamos a comenzar. A ver, un momentito. Ya está. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos para esta semana? Tenemos para iniciar lesiones traumáticas y fracturas. ¿Ya? Tenemos lesiones traumáticas. ¿Qué lesiones traumáticas? Vamos a ver ahora en el temario. Luxaciones, esguinces, fracturas, ¿ok? Y vamos a ver cómo abordar esas diferentes situaciones. Acá están. Lesiones traumatológicas, función de protección del cuerpo humano, tipos de lesiones, ya los vamos a ver, cómo actuar frente a ellas, ¿ya? Desde una fractura de cráneo, un traumatismo de la columna vertebral y sobre todo para evitar más lesiones, vamos a aprender algunas técnicas para que ustedes puedan trasladar a las víctimas, ¿ya? Ojo, recordando que solamente se traslada si es que fuera una situación de mucha urgencia, porque lo ideal es atenderla en el mismo lugar. Muy bien, entonces nuestra acostumbrada PPT que nos ubica donde estamos en la valoración secundaria. ¿Ya? Entonces acuérdense, acá ya la persona está consciente, yo le puedo hacer algunas preguntas y ella me va a ayudar a detectar dónde están esas lesiones. Muy bien, iniciamos entonces. Acá tenemos un cuadrito que resume todo lo que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, las heridas, que ya las hemos visto de alguna manera, que pueden ser generalmente ubicadas en donde piel y músculo. Para clasificar las heridas vamos a utilizar estas 4 de aquí. En realidad tenemos muchas más, sí, de acuerdo a muchos autores. Las heridas limpias y sucias, las superficiales y profundas. Vamos a traumatismos articulares. ¿Cuáles son los traumatismos que afectan a tus articulaciones? Las fracturas y las luxaciones. Muy bien, y eso lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los traumatismos que afectan a tus cartílagos? Ejemplo, el desgarro de meniscos, entre otros tipos de la rotura de ligamento, ¿no? Así es. Muy bien. A los músculos, ¿qué le afecta? También los desgarros musculares en sus diferentes intensidades. ¿Y cuáles son los traumatismos que afectan al hueso? Las fracturas. Entonces, todo esto lo vamos a ver de manera resumida el día de hoy. Pero antes es importante que recordemos un poquito de la parte anatómica. ¿Por qué? Porque un hueso, un cartílago, un músculo, ya son estructuras que trabajan diferente. Entonces, importante recordar esto. El cuerpo humano está constituido sobre 206 huesos, ¿ya? ¿Y cuál es la función principal de esos huesos? El sostén, ¿no? El armazón que nosotros tenemos y que nos permite protegernos, ¿no? De múltiples lesiones y sobre todo protege a nuestros órganos. Esta estructura sostiene los músculos, los vasos sanguíneos y los nervios. Hay diferentes tipos de huesos. Por ejemplo, tenemos los huesos largos, como aquellos que están en esta zona. ¿No? Huesos largos. Huesos cortos. ¿Dónde tenemos huesos cortos? Pues esto ya. En las manos, por ejemplo. Porque nuestros huesitos son chiquitos, son pequeños. Huesos planos, por ejemplo, los de nuestro cráneo. ¿Ya? Entonces, estos huesitos, de acuerdo a sus formas, también van a ser más o menos susceptibles a romperse. Ahora lo vamos a ver. Están conectados entre sí mediante articulaciones sujetas por ligamentos. Háganse la idea, ligamentos, unas ligas, ¿correcto? Unas ligas que ayudan a mantener esa unión, así como ustedes pueden observar aquí. Se mueven mediante los músculos unidos a los huesos a través de los tendones. Los tendones son estructuras mucho más gruesas que un ligamento y que también movilizan estructuras más gruesas. Miren aquí. Acá tenemos un tendón. Observen. ¿Qué está uniendo este tendón? Un músculo con un hueso. Por ejemplo, para yo hacer este movimiento, ¿sí? Se están moviendo tendones. Mientras que los ligamentos que unen
unen los huesitos entre sí. Y si te das cuenta, le dicen justamente ligamentos porque parecen ligas. ¿Ya? Son ligas pequeñitas. Entonces, ¿qué son los ligamentos? Son tejido conectivo fibroso que unen los huesos entre sí. ¿Y qué son los tendones? Son tejido conectivo fibroso que une los músculos con los huesos. ¿Ya? Entonces, eso debemos recordar. El tendón, acuérdense para su examen, el tendón une el músculo con el hueso. El ligamento une los huesitos entre sí. Vamos acá. Como te estaba diciendo hace rato, los huesos, nuestro sistema esquelético tiene varias funciones. Entre ellas, la principal te dije, el sostén mecánico del cuerpo. Es el que nos da la forma que tenemos. ¿Ya? El mantenimiento postural. Gracias a que mis huesos están bien, funcionan bien, yo voy a poder mantenerme erguida. Yo voy a poder pararme, sentarme y mantener una postura. Hay muchas enfermedades en las cuales la persona, por problemas de huesos, no tiene una adecuada postura. ¿Ya? ¿Qué más? Es un soporte dinámico. ¿Por qué? Porque colabora con la marcha, la locomoción, el movimiento. ¿Y esto en conjunto con quién? Con los músculos. Contención y protección de las vísceras. Por ejemplo, ¿qué estructuras se están protegiendo dentro de mi cráneo? ¿Qué estructura tengo importante? Sobre todo hay una, que es la básica. ¿Qué estructura tenemos ahí? El cerebro, ¿no? ¿Qué estructura están cubriendo mis costillas? Por ejemplo, a ver, ¿qué estructuras están defendiendo ahí? Mis pulmones, mi corazón, ¿ya? Muy aparte de eso, ojo, los huesos son también un almacén metabólico. ¿Qué quiere decir? Que funciona como un modulador de la concentración e intercambio de sales de calcio y fosfato. Entonces, espero que esta parte les haya quedado clara, porque cuando estos huesos se ven afectados por múltiples lesiones, se van a ver afectadas algunas funciones. Básicamente, ¿qué funciones? Las de movimiento. Observen aquí, y acá presten atención porque esta parte es súper importante y nos va a ayudar durante toda la sesión. La columna vertebral, ¿ya? Es un conjunto de vértebras, tal cual como su nombre lo dice. Y estas son, mira, 7 vértebras cervicales. ¿Dónde están las vértebras cervicales? Acá en tu cuellito, ¿ya? En tu cuello. Tienes la vértebra desde la 1 hasta la 7. Quizás ustedes han escuchado, uy, me he lesionado la vértebra C2. ¿Qué quiere decir? Que es la vértebra cervical número 2. Tengo lesión en la T7. ¿Qué sería? Tengo lesión en la vértebra torácica número 7. ¿Por qué? Porque las vértebras torácicas son 12. Debajo de estas vértebras torácicas tenemos a las vértebras lumbares, ¿ya? Debajo de ellas al sacro y finalmente al coxis. Todas estas vértebras tienen una particularidad. Ninguna es igual que la otra. Es por eso que es todo un misterio cuando hay una lesión a nivel vertebral. ¿Ya? Miren aquí lo que dice. La columna vertebral cumple múltiples funciones, como cuáles. La primera, sostiene la cabeza. ¿Ya? Es la primera y la más importante. Aporta flexibilidad del tronco, me permite moverme. Ayuda a soportar el peso del cuerpo. Y por último, dentro de ella circula la médula espinal. Entonces, estas vértebras lo que hacen es cubrirla, protegerla. Muy bien, espero que hasta esta parte no tengan ningún problema. Esto era lo que ya les venía diciendo. La columna vertebral está formada por 33 huesos llamados vértebras. ¿Cómo están divididos esos 33 huesos? En 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 vértebras lumbares, ¿ya? Y generalmente pues acá tenemos el sacro y el coxis, ¿ya? Cabe mencionar algo importante, que entre vértebras y vértebras hay un disco cartilaginoso. ¿Por qué tenemos ese disco cartilaginoso? Para que los huesitos no choquen entre sí. ¿Qué pasa cuando los huesitos chocan entre sí? Generan mucho dolor.
y eso deriva en una enfermedad que es bastante dolorosa, por ejemplo, y la sufren algunos adultos mayores en la rodilla. ¿Alguien sabe cómo se llama esa enfermedad? A ver, ¿quién dice yo? Voy a ingresar, a ver, permítanme un segundo, voy a ingresar para poder verlos por el chat. Porque cuando comparto así no me permite verlos. Ahora sí creo que ya. Ya, muy bien. Hernia, ya. Puede ser. Artrosis. Muy bien, Lourdes. La respuesta correcta era esa, artrosis. La artrosis se produce por un desgaste en ese tejido cartilaginoso y se produce el choque de hueso con hueso. Como hueso con hueso son dos estructuras duras, óseas, por cierto, entonces se genera muchísimo dolor. ¿Ya? Muy bien. Jesús también había dicho artrosis. Excelente. La hernia es otro tipo de enfermedad, ¿ya? Que no es similar a lo que yo les he dicho. De repente en algún momento la vamos a tocar. Muy bien. Observemos esto. El cráneo. Así es nuestro cráneo. El cráneo es una estructura ósea que protege evidentemente el cerebro y la parte superior de la columna. Está formada por 8 huesos, 4 impares y 2 pares. Acá están los huesitos, por obvias razones, frontal, el huesito de adelante, parietal, que vendría a ser acá nuestro techito, temporal, que son los huesitos que están acá al costado, occipital, que está acá en la parte posterior, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? El hueso esfenoides. Ajá, sí, hay varias imágenes en relación a la ubicación de los huesitos, no se preocupen. Los principales, estos 4 de acá. ¿Ya? Frontal, parietal, temporal, occipital, eso sí tenemos que aprender a identificar. Sobre todo para qué? Cuando ustedes vayan a reportar un accidente, ¿no? Se cayó, se golpeó la cabeza y presenta un hematoma en la zona occipital. Ah, ya, genial. Entonces ahí estamos identificando dónde ha sido el golpe. ¿Ya? Voy a buscarles más adelante una imagen que nos va a ayudar más. Tranquilos, no hay ningún problema. Lo importante es que reconozcamos por lo menos estos huesitos que son los principales. Muy bien, entonces ahora sí vamos con las lesiones. Ya luego que hemos recordado un poquito de la parte anatómica, vamos ahora sí con las lesiones para que ustedes me digan cómo podríamos hacer para atenderlas, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer para abordar estas lesiones? Vamos a trabajar 3, el esguince, la luxación y la fractura. Un esguince, a ver, es más o menos así. ¿Ya? Acá vemos una fisura, que es lo que vendría a ser una rajadura, pero todavía no se ha roto. Pero si sigo haciendo ejercicio, sigo haciendo actividad física, se va a romper. ¿Y se va a convertir en qué? Observa, en una fractura. ¿Ya? Vamos a ver uno por uno, no se preocupen. Acá está. Observemos. Este es el esguince. El esguince se produce por la separación momentánea de las superficies articulares, generalmente después de realizar un movimiento forzado, que suele producir un estiramiento muscular y a veces la ruptura, es decir, esta lesión de los ligamentos que se encuentra alrededor de una articulación. Puede suceder que el esguince arranque un trozo de hueso. Esto solamente se puede detectar a través de una radiografía, por lo que siempre hay que llevar a la persona afectada a un centro sanitario. Observen en qué situaciones es común doblarnos, por ejemplo, el pie, así de esa manera. ¿En qué situaciones? A ver. Por ejemplo, cuando tienes que caminar con tus zapatos taco 15. Acá las pistas y las veredas no son muy rectas que se digan. Resultado, estoy caminando, plin, piso mal y me caigo. Correcto, me caigo. Allí se produjo un esguince. ¿Ya? Entonces, tal como lo dice ahí, es por un movimiento forzado. Yo obligo a que una articulación funcione de una manera que no es la correcta. Muy bien, jugando fútbol, excelente.
¿Por qué? Porque esos zapatos o esas zapatillas que utilizan, ya que tienen como unos coquitos, a veces te hacen perder estabilidad. ¿Ok? Recuerden, este tipo de lesión, tratemos de no manejarla en la casa únicamente y que la persona no vaya al centro de salud. ¿Por qué? Porque aparentemente puede que esta lesión hoy día se la hizo y mañana se ve bien. Pero, de repente hay una lesión interna que no se está observando. ¿Dónde observo eso? En una radiografía. Miren acá, los síntomas que presenta un esguince. Ahí observen. A ver, dolor intenso localizado en el punto de la lesión. Si se han doblado algún día el pie, deben saber que el dolor es fuertísimo. Inflamación de la zona. Dificultad, más o menos manifiesta, para seguir moviendo la articulación. ¿Por qué? Porque algunos que hacen, se doblan el pie y dicen, no, yo puedo, y siguen caminando. ¿Ya? Lesionándose más. La lesión suele ir acompañada de hemorragia en los tejidos circundantes. Observen aquí, se empieza a poner morado, como si hubiera habido un golpe, cosa que tú sabes muy bien que no ha sido así, sino que ese sangrado es producto de lo que ya ha sucedido. ¿Ya? Va a producirse un hematoma en la zona, un moretón. ¿Ya? Entonces, este es un esguince, así es. El dolor es intenso, pero como les digo, algunas personas, ¿qué es lo que hacen? Dicen, no, yo puedo, y siguen caminando. ¿Qué es lo que crees tú que pasaría si sobreexijo a mi articulación para que, para que yo siga caminando? ¿Qué crees tú que pueda pasar? A ver, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, vamos, los escucho, los veo en el chat. ¿Qué es lo que va a pasar si yo sigo obligando a mi articulación a seguir pisando, a seguir trabajando? A ver, ¿se puede conllevar a empeorar la lesión? Exacto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí, ojo, miren, observen acá esta imagen. Lo que se rompen son los ligamentos. ¿Y te acuerdas qué era el ligamento? Mira, regresamos acá. El ligamento era la estructura que unía hueso con hueso. Si yo no trato a tiempo esta lesión, lo que voy a hacer es provocar que no exista una buena coordinación entre mis huesos porque la liga que los unía no está correctamente tensada. ¿Esto a qué me va a llevar? A que de repente la lesión ya pasó, pero pasa una semana, pasan dos y me vuelvo a caer con el mismo pie lesionado. O me vuelvo a doblar el mismo pie. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque no se generó estabilidad, no se recuperó. Muy aparte de todo que va a depender del grado del esguince, el tratamiento. ¿Por qué? Porque en algunos casos el esguince es tan grave, es de grado 3, que necesita una cirugía urgente. ¿Ya? Si es de grado 1 y solamente hay dolor e inflamación, no hay ningún problema. Pero si ya estoy observando un sangrado, ya estoy observando que por nada del mundo puedo pisar, probablemente sea más grave. ¿Ya? Miren aquí. Ajá. Es lo que tarda más en recuperar. Sí, así es. Si nosotros ponemos de nuestra parte, ¿ya? Y no tenemos mayor actividad, descansamos ese piecito, porque acuérdate que ha habido una lesión en los ligamentos, probablemente esto no pase a más. ¿Ya? Entonces, grado 1 leve. Dice aquí, es una lesión parcial del ligamento en la que las fibras del ligamento están distendidas, pero están intactas. ¿Qué quiere decir? Que las ligas se han estirado, pero no se han roto. La lesión es microscópica. Ya no hay pérdida funcional o limitación leve. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a poder caminar. De repente, por ahí sientes un poquito de dolor, pero tú vas a poder caminar. El lesionado es capaz de utilizar la articulación con apoyo total. Hay un dolor mínimo, alguna sensibilidad al tacto. No hay mucho edema e inflamación leve. ¿Qué cosa es el edema? A ver, ¿quién me dice qué cosa es un edema? Un edema es un acúmulo de líquido.
¿Ya? Entonces, a veces podrías encontrar una ligera hinchazón en la zona, así como acá, no sé si lo logran ver. Sí, se evidencia ahí como si fuera una bolita de líquido. Así es, muy bien. Ya, ese es el de grado 1. Vamos al de grado 2. Observa. Aquí tenemos una lesión incompleta de un ligamento en la que algunas de las fibras de ese ligamento se han desgarrado. La lesión es parcial. Aquí no se han roto todas las fibras, se han roto algunas. Es por eso que ves ese hematoma. Pero como algunas fibras se han roto, ¿qué va a haber? Limitación parcial de la función y el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que no voy a poder caminar normalmente. ¿Ya? No voy a poder caminar normalmente. El lesionado tiene dolor cuando utiliza la articulación. Hay dolor y edema moderados. Acá ya se nota un hinchazón más grande. Hay una equimosis, es decir, el mismo moretón del leve a moderado. Edema sobre las estructuras afectadas. Discapacidad funcional moderada. ¿Qué quiere decir? Esta persona, a pesar de que va a querer caminar, no va a poder, porque le duele pisar. ¿Ya? Y bueno, por lo tanto, eso que lo va a llevar a una inestabilidad unilateral de leve a moderada. ¿Ya? Obviamente no va a poder mantenerse en pie con la facilidad con la que antes lo hacía. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que tener esto presente. Muy bien, esa es la de grado 2. Vamos a la de grado 3. Esta es la más grave. ¿Ya? Dice acá es una lesión completa y la pérdida de la integridad del ligamento en la que los ligamentos están completamente desgarrados y no son funcionales. Es decir, hay una lesión total. Hay una pérdida de la función y el movimiento, el afectado es incapaz de utilizar la articulación afectada, hay un dolor intenso, un edema severo, la piel se inflama totalmente, una equimosis severa y una inestabilidad mecánica para poder caminar. Evidentemente porque el dolor es demasiado intenso. ¿Ya? El dolor es demasiado intenso y eso hay que controlar. ¿Sí? Esos son los grados del esguince. ¿Ya? Ahora, yo lo primero que tengo que hacer es observar, preguntarle cómo se cayó, qué pasó. Porque recuerda que no solo puede ser en el pie, también puede ser en la muñeca, puede ser en el hombro. ¿No? Entonces de repente, señor, yo estaba distraído y ¡pam! Me caí. Bueno, es una altura no muy grande. No le empujaron, es muy distinto que yo esté caminando y pum, me caiga, a que de repente un delincuente por atrás está robando y viene y me empuja si salgo volando. Es muy distinto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? En primer lugar, aplicar frío local mediante hielo o una compresa fría. Recuerda que nosotros somos primeros auxilios. Yo no voy a tener frío local en la calle. Yo no voy a tener hielo en la calle. ¿Qué podría utilizar para enfriar la zona? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué podría utilizar para enfriar la zona? No me digan hielo porque no se puede. Estamos en la calle. ¿Qué podríamos utilizar? A ver, piensen. En la calle, alguien levantó la mano. Agua, un metal, una botella de agua, agua mineral, una paleta, un aerosol. Muy bien, una gaseosa helada. Perfecto. De todas esas respuestas, jóvenes, la verdad, la que se asemeja más a lo correcto es la gaseosa helada que me dice Orlando y un marciano que me dice Maribel. Así es, tiene que ser hielo. Entonces, una gaseosa helada yo la puedo conseguir en la calle, pero ¿le voy a poner de frente la botella de la gaseosa a su piel? No. Voy a tratar de cubrirla con algún paño, con algún trapo. ¿Por qué? Porque el frío quema. ¿No te pasa de cuando agarras una gaseosa demasiado helada, te duelen los dedos y tienes que soltarla? Eso es por acción del frío. En este caso es lo mismo. Si yo le coloco el frío directo, lo voy a quemar. Muy bien, Santiago. Excelente. Ya le puse el hielo, se supone que eso la va a desinflamar. ¿Qué tengo que hacer ahí? Compresión sobre la lesión. ¿Ya? Debo mantenerlo ahí presionado unos minutos.
viendo que el frío se haya perdido y cambia. ¿Qué más tengo que hacer? Reposo de la zona lesionada. ¿Mediante qué? Mediante la inmovilización de la articulación, si disponemos de vendas, si tenemos conocimiento para ello. ¿Ya? Entonces tengo que inmovilizarlo. No puede pisar, no puede caminar, evidentemente. Elevación de la extremidad afectada, así como puedes ver en la imagen, levantan el miembro, ¿para qué? Para disminuir el riego sanguíneo. ¿Ya? Acá solamente la sangre llega hasta tal punto y se regresa. Disminuye el riego sanguíneo, ¿por qué? Porque mientras más calor hay en la zona, más se va a inflamar. El frío, no se olviden, el frío desinflama, el calor inflama. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí el esguince. Denme un segundito, voy a dejar de compartir. Ya está. Muy bien. Y vamos a observar un videito chiquitito sobre lo que respecta al esguince. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, los escucho o los leo, no sé. Vamos a ver, ustedes dirán. En relación, por favor, al esguince. A ver. Fíjense. Si tienen la posibilidad de aperturar el micro, sería excelente. Ya, sería excelente. A ver. Ya está. Este es el videito que les quiero compartir. ¿Tito? Ya está. Había levantado la mano Willy, recién lo veo. Dime, Willy, buenas noches. A ver. Voy a silenciarme para que puedan escuchar mejor el video, ¿ya? Un ratito. Un traumatismo es aquella lesión provocada por la acción de un agente externo y las reacciones locales y generales que son su consecuencia. El traumatismo implica un daño físico que en ciertos casos puede derivar en complicaciones secundarias que pueden poner en riesgo la vida. Los traumatismos pueden ser de índole muy variada: contusiones, esguinces, luxaciones o fracturas de huesos, y pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. De todas formas, nuestro objetivo no será realizar el diagnóstico de las lesiones, sino sencillamente evitar su empeoramiento y activar los sistemas sanitarios de forma adecuada y precoz. Se produce un esguince o torcedura cuando los ligamentos que unen una articulación se rompen o alargan debido a un movimiento anormal. Como consecuencia, la articulación se hincha y los movimientos son muy dolorosos. Elevaremos el miembro afectado y aplicaremos hielo. También aplicaremos un vendaje para reducir la movilidad de la articulación. Recomendaremos al paciente acudir a un centro sanitario. Muy bien, entonces ya vimos el videito del esguince. Es importantísimo que esta persona vaya a un centro de salud. ¿Por qué? Porque ya les comentaba que yo no puedo determinar qué grado de esguince es. Yo necesito tener una placa para poder observar. ¿Ya? Si no, no se va a poder. Muy bien, ¿alguna pregunta acerca del esguince? Siempre se coloca vendaje, de preferencia sí, para inmovilizarlo. Ya, de preferencia sí, para inmovilizarlo. A ver, un ratito. Ay, me equivoqué. Ya está. Muy bien, si hubiera alguna otra consulta, a ver, los voy viendo. Dice, caso ha caído lesión con posterior hinchazón, es mejor sacarse una placa antes de tomar otra decisión. Así es.
¿ya? Yo no sé qué pueda pasar, yo no sé qué pueda haber dentro. Entonces, la única forma es que ya yo vaya a un centro de salud y allí me puedan sacar una placa y yo pueda ver. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente lesión. Dice, antiinflamatoria es licenciada para la inflamación y el dolor. Se sugiere, escuchen, se sugiere que hagamos únicamente lo que hemos observado acá en las PPTs y en el video. No te puedo dar medicamentos porque, uno, porque no somos médicos. El único que receta, ojo, es el médico. Y dos, ¿ya? Porque hay personas que podrían hacer una reacción alérgica a lo que les estás poniendo. Por ejemplo, algunas le echan diclofenaco, le echan Apronax, otras le echan cremas más calientes, por ejemplo, como el Easy Hot. Pero ¿cómo yo sé si este paciente necesita frío o necesita caliente? Entonces, lo único que me queda es, si es al momento y la persona recién ha sufrido la lesión, frío. Pero si ya pasaron varias horas, lo ideal es que esta persona vaya al centro de salud, le hagan la placa y listo. Ya, no sugieran antiinflamatorios ni nada. ¿Cuánto tiempo de reposo tiene que tener una persona para llevarlo al centro de salud? Si puedes llevarlo inmediatamente, sufra la lesión, es mejor, para que la vean fresca, ¿ya? Pero si no se pudiera, en las siguientes horas debería ir, ¿ya? No hay un patrón que diga lo tengo que llevar en 1 hora, en 2 horas, no es así. Pero mientras yo lo pueda llevar más rápido, mucho mejor, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces ahora sí con la luxación. Observen, la luxación es la separación mantenida de las superficies articulares, por la cual la articulación queda totalmente desmontada. Las principales causas son las caídas o los impactos fuertes frente a esta articulación. Mira ahí, ¿qué es lo que va a sentir la persona? Dolor intenso como consecuencia de la ruptura o tensión que padecen los medicamentos. Evidentemente aquí el dolor es mucho más intenso. Hay inflamación en la zona, hay deformidad de la articulación afectada y sobre todo impotencia funcional total de la articulación porque ha perdido completamente su movimiento. Si sucediera así como en la imagen, en el hombro, que mis ligamentos se han roto, ¿cómo pretendes tú que levante el brazo? No voy a poder. Entonces, un signo que nos ayuda mucho a diferenciar esguince de luxación es el hecho de que no va a poder movilizar ese miembro. Ya así tú le hayas hecho un vendaje, así le hayas hecho lo que hayas hecho, tienes que llevarlo al centro de salud para que lo observe. Ya, eso es importantísimo. Muy bien, sigamos. Aquí está. ¿Qué hacemos entonces frente a una luxación? Más o menos lo mismo que hicimos hace rato. Frío local, inmovilizar la extremidad afectada, no reducir nunca la luxación intentando poner los huesos en su sitio. Podríamos dañar los nervios y vasos sanguíneos situados justo al lado de la articulación. Hay que tener cuidado, ¿ya? Muchas veces, sobre todo a los más jovencitos, ¿no? Los papás los llevan donde hueseros, donde de chicos de la farmacia, donde se pueda para que lo ayuden con la lesión, pero nunca van al médico, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué dice acá? Ah, sí, ya lo que les estaba comentando, ¿no? Igual no se receta nada, ¿ya? No se receta nada. Entonces, recuerden, yo básicamente no lo toco. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo tenga que llevar, hasta que lo pueda llevar al centro de salud. Antes de eso no debería. Te llevaron a huesero. A ver, nuevamente, no es que yo esté en contra de la medicina natural, claro que no, es muy buena. Pero acá en nuestro país tenemos muchas, pero muchas estafas. Entonces de repente yo te amanezco mañana con mi cartel de huesero y no sé nada. Te manipulo mal, vamos a suponer, y quedas mal. ¿Qué hacemos? Yara, buenas noches. Yo quería comentarles acerca de eso. Yo a ver. los 13 años, yo soy de la selva. Ya. En mi pueblo era San Antonio de Rimayo, es un centro poblado que es un pueblito. Ujú. Y yo, una vez mi hermano me llevaba en bicicleta
y yo estaba sentada, ¿no? Y yo tuve una caída, un accidente en eso. Y yo, mi brazo derecho, me quedó un dolor bien fuerte después de la caída. Y bueno, y como no había dinero para poder viajar, me llevaron al huesero. ¿Mm? La cosa es que es como que lo mueven al hueso, ¿no? Al hueso del brazo. Ujú. Pero ahora que ya estoy adulta, el hueso no ha sanado bien. O sea, tengo un hueso más arriba y el hueso está... Pero siempre ese brazo tengo dolor. Claro. Es un dolor intenso. Yo trabajo en consultorio dental y tengo que preparar alginatos. Y Ujú. siempre, a veces cuando hago mucho esfuerzo, hay dolor. Pero ya esa zona me ha quedado un huesito arriba y un hueso está normal. Y se ve Claro, feo. Esa es una blusa así corta acá en el hombro, se ve horrible. me imagino. Claro, lo que pasa es lo siguiente. Recuerda que acá hay hueso con hueso y acá hay unas ligas que lo unen. Cuando yo tengo una luxación, el hueso sale del lugar y esa liga se estira de tal forma, ya, que no sabemos cómo podríamos hacerla regresar a su lugar. ¿Qué es lo que hace el huesero? El huesero normalmente con sus movimientos trata de nivelar, ¿ya? Trata de nivelar esos dos huesitos. A veces sale bien, a veces sale mal, ¿ya? Pero repito, acá sería bien difícil encontrar a alguien que fuera realmente huesero. En provincias de repente sí, porque todavía se han mantenido esas costumbres y se ha heredado. Pero aquí en Lima, la verdad que bien difícil saber que tengamos un huesero no formal, por decirlo de alguna manera. Pero no, no tenemos. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver entonces ahora el video de la luxación. Un ratito. Aquí está. Para que ustedes lo puedan observar. Ya, a ver un ratito. Este es. Ujú. Ya, ahora sí. Este de acá es, me estaba confundiendo. Ahorita les comparto un movimiento. Ya está. Voy a compartirles y voy a silenciarme para que ustedes lo puedan ver mejor.
Bien, ahora sí. Entonces, ya también acabamos de ver el video de la luxación. ¿Ya? Es importante entonces diferenciar el esguince de la luxación. Muy bien. A ver, habían levantado la mano Willy, Bellido. A ver, vamos chicos, mientras voy compartiendo, puedo ir resolviendo algunas preguntas. Díganme nomás o algún comentario. Los escucho. A los que levantaron su manito. A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ah, bueno. Listo. Entonces ahora vamos con las fracturas. Cuando nosotros hablamos de fracturas, estamos hablando del daño en el hueso. Mira acá lo que dice. Una fractura es una ruptura o una fisura en el hueso. La mayoría de las fracturas están causadas por traumatismos, contracturas musculares bruscas o distensión de los ligamentos. ¿Ya? Una mala fuerza, un sobrepeso nos podría llevar a estas fracturas. Tenemos varias clasificaciones. Acá tenemos una. Mira, fractura abierta y fractura cerrada. Les explico. Observen ustedes esta imagen. Este piecito deforme de la parte de abajo. Esta es una fractura cerrada. ¿Por qué? Porque el hueso se ha roto, pero no ha salido a través de la piel. Si acá hubiera salido y estuviera aquí el hueso, esa sería una fractura abierta. Entonces, ¿quién hace la diferencia entre una fractura abierta y una cerrada? La ruptura de la piel. Porque, ojo, en los dos casos, ese hueso ya se ha roto. ¿Ya? Entonces, ya sabemos. Una fractura es cuando el hueso se ha roto. ¿Cómo te das cuenta que una persona tiene una fractura? En primer lugar, dolor intenso en la zona. ¿Ya? Me duele, me duele, me duele. Si tengo que utilizar ese miembro, por ejemplo, si fuera un tobillo, imagínate el dolor que va a sentir esa persona. ¿No? ¿Qué más? Inmovilización en el punto de fractura y que aumenta a medida que está pasando el tiempo. ¿Ya? No voy a poder mover el miembro. Y el dolor es bastante agudo en la zona donde se ha roto el hueso. ¿Ya? ¿Qué más? Por lo tanto, me va a llevar a ¿qué? A una impotencia funcional. ¿Qué quiere decir? Que yo no me voy a poder mover para ningún lado. El dolor es intenso. También hay una crepitación del punto de fractura. Suena un crack, como si se estuviera sacando conejo. ¿Qué vendría a ser eso? El roce de los fragmentos del hueso. Y la deformidad, pues, obviamente, de la extremidad. Mira, observa este pie. Este pie está deforme, ¿ya? Y es porque el hueso está ahí. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice acá. Tranquilizar a la persona afectada y explicarle lo que le vamos a realizar. Eso es importante, ¿por qué? Porque la persona nos puede reconocer, puede estar segura de que la estás ayudando. Si vienes de frente y lo tocas, que sí, que el otro, la persona puede pensar inclusive que le estás robando. ¿Ya? Entonces siempre presentes. Aplicar frío local, ya hemos visto para qué, para desinflamar. Evitar movimientos innecesarios de la zona afectada porque podríamos agravar la lesión. No lo obligues a que se pare, no lo obligues a que se siente. Así como está, hay que tratar de trasladar. ¿Ya? Retira objetos personales como anillos, relojes. ¿Por qué? Porque cuando hay una inflamación, generalmente todo se infla, inclusive los deditos de las manos, ¿no? Las pulseritas, las cadenas. ¿Ya? Si la fractura es abierta, hay que inmovilizar ya el objeto con gasas, ya, y nunca tratar de reintroducir el hueso para evitar posibles afecciones. ¿Por qué no debo ingresar nunca más el hueso, ese hueso que ya se murió? A ver, ¿qué hacemos? Dice acá. Licenciada, yo puedo mover mis dedos como si estuviera fracturado y no me duele. ¡Wow! Tienes ¿cómo se llama? Hiperlaxitud. Eres muy elástico de repente. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a continuar. Acá está la inmovilización. Entonces, esta parte la vamos a ver ahorita
en vendajes. Denme un segundo, les comparto fracturas, ¿ya? Y terminamos con estos 3 temas. ¿Alguna pregunta? Por favor, los escucho. Fractura. Ya está. Listo. A ver, les comparto entonces, chicos, un momentito. Acá estos videos son muy cortitos. Duran 2 minutos, 3 minutos a lo mucho. No se preocupen que sí, ya sé que les tengo que mandar después ahí. Ya, ahora sí. Para compartirles los links en el chat. A ver, un momentito. Me silencio para que lo observen. Un traumatismo es aquella lesión provocada por la acción de un agente externo y las reacciones locales y generales que son su consecuencia. El traumatismo implica un daño físico que en ciertos casos puede derivar en complicaciones secundarias que pueden poner en riesgo la vida. Los traumatismos pueden ser de índole muy variada: contusiones, esguinces, luxaciones o fracturas de huesos, y pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. De todas formas, nuestro objetivo no será realizar el diagnóstico de las lesiones, sino sencillamente evitar su empeoramiento y activar los sistemas sanitarios de forma adecuada y precoz. Una fractura es la rotura de un hueso. Las fracturas pueden ser abiertas cuando existe una herida porque el hueso roto ha rasgado la piel, cerradas cuando no existe herida. Las fracturas se reconocen por la presencia de dolor intenso, imposibilidad de mover el miembro afectado, deformidad y hematoma en la zona afectada. Cuando se sospecha que puede haber fractura, debe actuarse como si se tuviera la seguridad de que dicha fractura existe. Inmovilizaremos el miembro afectado, abarcando las articulaciones superior e inferior a la fractura producida, usando tablillas, cartones, pañuelos, vendas o cualquier otro elemento que nos pueda ayudar, pero que nunca debe estar, eso sí, demasiado apretado. Debemos ser cuidadosos y no mover la región afectada, ya que podríamos producir complicaciones. Bajo ningún concepto intentaremos colocar correctamente los huesos, ya que los fragmentos óseos podrían provocar desgarros graves. En caso de fracturas abiertas, si además existe hemorragia, intentaremos cortarla aplicando presión directa con un apósito limpio sobre la herida, como ya se explicó en el apartado referente a las hemorragias, y teniendo, eso sí, siempre presente que la herida se debe manipular lo menos posible. Nunca se deben aplicar sobre la herida productos desinfectantes, ya que podrían dañar el hueso. Listo, muy bien. Entonces, ya vimos, ¿sí? Luxación, esguinces y fracturas. ¿Alguna pregunta para cerrar esos 3 puntos? Porque vamos a pasar a la inmovilización. ¿Cómo debo inmovilizar a la víctima? ¿Ya? Muy bien. ¿Ninguna pregunta? Nada. Ya, si no hubiera nada, vamos a pasar a la parte de inmovilización. Observemos. Dice aquí, las razones para inmovilizar son múltiples. Si se consigue evitar el movimiento del hueso y la articulación, vamos a conseguir, 1, prevenir o minimizar las complicaciones por lesión de estructuras vecinas, como pueden ser los músculos, los nervios y los vasos sanguíneos. Evitar el cambio de la estructura de la fractura, ya porque ya no se deforma más. Reducir el dolor y evitar el shock. Recuerda que el shock se produce por un excesivo dolor también y tiene un nombre, el shock neurogénico, cuando ya el dolor es insoportable. Y si tengo un hueso roto, evidentemente el dolor va a ser insoportable. Entonces tengo que ver la forma de inmovilizar. Ya, mira aquí lo que dice.
Para inmovilizar una fractura se deberán seguir las siguientes recomendaciones. En primer lugar, tranquilizar a la persona y explicarle lo que vas a hacer. Eso ya hemos visto es fundamental. Quitar todo aquello que pueda comprimir cuando se produzca la inflamación, anillos, brazaletes, todo le quito. Inmovilizar con material tipo férulas, ya sea rígido o bien con cualquier material que haya colocado que haga la misma función que el rígido. Debo buscar un trapo, una colcha, ¿no? Lo que yo tenga en mano para poder cuidar y inmovilizar ese miembro. Almohadillar las férulas que se improvisen. ¿Por qué? Porque como la persona va a estar directamente, por ejemplo, con la madera, va a haber dolor. Entonces deberíamos cuidar eso. Inmovilizar una articulación por encima y otra por debajo del punto de la fractura. Ahorita lo vamos a ver. Inmovilizar en posición funcional. Eso sí es importante, respetar la forma del hueso. Ya no podemos cambiarle de forma. Nunca reducir una fractura, es decir, nunca regreses el hueso a su lugar. ¿Por qué? Porque las ligas están muy estiradas y si yo lo regreso, esas ligas van a quedar soltadas. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Y evacuar siempre al centro hospitalario. Miren, en esta imagen tenemos algunas formas, ¿ya? Para poder inmovilizar a las víctimas. Hay muchas formas más, claro que sí. Lo importante es tratar de mantenerla inmóvil, utilizar lo que tenga en mano para poder lograrlo. ¿Ya? Acá ya entramos a fractura de cráneo, un ratito. Miren, les voy a pasar este video, pero es breve, ¿ya? Aunque hay una versión más grande. Pero es importante que ustedes lo vean porque me va a ayudar aquí. Me va a ayudar a inmovilizar, ¿ya? Inmovilizar los miembros para poder apoyar en su recuperación. ¿Ya? A ver. Un segundo. A ver, un minuto. Vamos a compartirles. No me permite pasar. A ver, un momentito. Ya. Me estaba confundiendo. Se los voy a compartir y voy a silenciar. El vendaje. Limitar el movimiento de una articulación afectada. Fijar apósitos. Fijar férulas para impedir su desplazamiento. Cubrir heridas. Ejercer presión en una herida para controlar el sangrado. Favorecer el retorno venoso. Facilitar el sostén a alguna parte del cuerpo. Moldear zonas del cuerpo como muñones tras una amputación. Tipos de vendajes. Vendaje circular. Paso 1. Controlar el sangrado haciendo presión sobre la herida. Paso 2. Mantenga la presión hasta que cese el sangrado. Si el apósito se satura, póngale otro encima, sin remover el anterior. Paso 3. Con el rollo de gasa, haga círculos sobre la herida, teniendo el cuidado de cubrir completamente el apósito. Paso 4. Verifique que el vendaje no quede ni muy flojo ni muy apretado. Paso 5. Una vez que se ha cubierto bien el apósito, proceda a fijarlo con esparadrapo. Vendaje en espiral. Paso 1.
Si la persona afectada tiene 2 heridas en la misma extremidad o quemaduras, se puede utilizar la misma venda sin necesidad de cortarla. Paso 2. Aplica el control de sangrados sobre la otra herida. Paso 3. Con la misma gasa se envuelve la extremidad en forma espiral hasta llegar a la otra herida y cubrirla por completo. El cabestrillo. Paso 1. Tome el pañuelo triangular y haga un nudo en la parte más pequeña del triángulo. Paso 2. La parte anudada se pone detrás del codo. Las 2 puntas largas se cruzan, una al frente y otra por detrás del cuello. Paso 3. Es importante verificar que los dedos queden visibles y el nudo quede atrás. Paso 4. El nudo que se hace en el cuello debe ser un nudo cuadrado y no debe quedar en el centro del cuello, sino a un lado. Capelina o vendajes en la cabeza. Paso 1. Ponga el pañuelo triangular en la frente. Paso 2. Verifique que el pañuelo no cubra las orejas. Paso 3. Haga un cruce atrás de la cabeza con las 2 puntas. Tense el pañuelo verificando que no quede flojo y vuelva a la frente con las 2 puntas. Paso 4. Haga un nudo cuadrado con las 2 puntas, cuidando que no queden salientes de tela, tanto adelante como atrás. Aquí concluimos esta unidad de aprendizaje. En ella se trató el tema técnicas de vendaje. Los invitamos a continuar con las siguientes unidades de aprendizaje. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muy bien, entonces hemos visto ahí diversas formas en las cuales yo puedo inmovilizar el miembro. En realidad, la forma tú la puedes determinar, ¿sí? Pero lo importante es que el objetivo es ese, ¿ya? Inmovilizar el miembro. Muy bien, vamos a terminar, ya nos queda poquito y también ya llegamos al caso clínico. A ver qué cosas nos van a decir. Ya está. Muy bien. Vamos con la fractura de cráneo. Esta fractura en la cabeza hay que tenerle mucho cuidado porque ya hemos visto que es uno de los órganos más delicados, pues el cerebro. ¿Ya? Entonces, dice aquí, las lesiones derivadas de un traumatismo cráneoencefálico pueden dar lugar a la afectación de uno o varios componentes de la caja craneal, desde el cuero cabelludo hasta la masa encefálica. La fractura de la caja ósea se produce por traumatismos de considerable intensidad sobre la cabeza, ocasionando la ruptura del hueso y una posible lesión. ¿Ya? Hay que tener muchísimo cuidado en cómo tratamos las fracturas de cráneo. ¿Ya? Si yo encuentro una persona que está, se ha caído, por ejemplo, tengo que evaluar su estado de conciencia. Pero si yo, mientras estoy evaluando su estado de conciencia, de repente descubro que tiene una fractura, ¿ya? Hay que tener muchísimo cuidado en este caso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hecho de que se rompa el cráneo y que pudiera ingresar al cerebro puede traer múltiples, pero múltiples complicaciones. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta que ha habido un traumatismo en el cráneo, un golpe en la cabeza? Punto 1 dice, brecha ósea con salida de material cerebral o sin ella. Generalmente la persona empieza a botar secreciones. De repente te das cuenta en el oído está líquido. De repente empieza a sangrar por la nariz. De repente empieza a toser por la nariz. Entonces, ¿eso qué quiere decir?
que mi cerebro busca evitar los residuos a toda costa. ¿Ya? Hay deformidad y hundimiento óseo, como dice acá, además de inestabilidad de la palpación. Dolor localizado en el punto de fractura. Puede salir ese líquido transparente del que yo les hablaba, se denomina líquido cefalorraquídeo. Esta persona podría sufrir ello. ¿Ya? Presencia de hematomas detrás de la oreja, alrededor de los ojos. Miren aquí. Miren la imagen. Hay bastantes casos, ¿no? Bastantes casos. Observen ahí a la señora con sus ojos de mapache. Ese es clásico en las fracturas de cráneo. Se te dibujan unas ojeras grandotas. ¿Ya? ¿Qué más? El hecho de que pierda líquido, el hecho de que pierda sangre. Todo eso me lleva a pensar que ha habido un golpe considerable. ¿Ya? Y eso es peligroso. Muy bien. Vamos a los traumatismos de la columna vertebral. Como ya les había dicho, ninguna de sus vértebras es igual a la otra. Cada una es distinta. ¿Ya? Y cada una cumple una función distinta. Entonces, evidentemente tengo que cuidarme muchísimo de no lesionarme la columna. Dice acá, las lesiones o fracturas de la columna pueden aquejar a una o más partes de la espalda o al cuello, afectando, ¿no?, a las vértebras, los discos intervertebrales, los musculosos, etc. ¿Ya? Entonces hay que observar bien. ¿Qué más? Las fracturas de la columna son delicadas y requieren un especial cuidado. ¿Por qué? Porque si yo sufro una lesión en la columna, desde el punto de la presión hacia abajo, mi cuerpo ya no funciona. Pierde movilidad. ¿Ya? Entonces, tener muchísimo cuidado. La médula o las raíces nerviosas pueden ser dañadas temporalmente al ser pellizcadas por los discos desplazados o fragmentos de hueso roto. Por eso es que les decía, recuerda, yo no puedo trasladar a la víctima. Para eso es necesario que venga personal mucho más capacitado y que tenga los recursos, sobre todo, para poder hacerlo. Ustedes no. ¿Ya? ¿Cuáles son las razones por las cuales nos caemos? Caídas sobre los pies o nalgas, golpes directos sobre la columna o la cabeza, movimientos violentos o forzados, aplastamiento en aglomeraciones de personas. Por ejemplo, se acerca una fiesta que normalmente todos los días de octubre, no todos los días, pero tenemos varias salidas, en varios días de octubre sale la procesión, una de las más grandes que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Cantidad de gente, pero cantidad. Tener mucho cuidado que la persona pueda sufrir un accidente en ese tumulto. Va a ser muy difícil poder apoyarlo luego. ¿Ya? ¿Qué más? Frenazo súbito de un vehículo de motor. ¿A qué se refiere con eso? Al efecto latigazo. No sé si ustedes lo han determinado, lo han visto, pero es que cuando el carro frena, generalmente mi cabeza se va hacia adelante y luego hacia atrás. Ese efecto genera muchísimo dolor, tener cuidado. ¿Qué más? ¿Cuáles son las causas de lesión? Accidentes en vehículos motorizados, el 44%. Así que atentos a aquellos que tienen alguna de esas formas de trasladarse, no con las motos. Actos de violencia, 24%, caídas, 22%. ¿Ya? Haciendo deporte es poco probable, pero bueno, podría pasar. Muy bien. ¿Qué signos y síntomas tenemos que identificar? Dolor de cuello o espalda. Deformidad o irregularidad en la curva normal de la columna. Piel sensible sobre esa parte de la columna. Rigidez muscular. Y si la médula está dañada, va a haber pérdida de control de los miembros. Es decir, no va a poder determinar si quiere moverlo o no quiere moverlo o cómo lo puede mover. No tiene control. También se dice que va a perder la sensibilidad. Ya no siente que le duele, no le pica nada. Y esta persona está totalmente tranquila, pero ya tiene una lesión. Pérdida del control de los esfínteres, porque recuerda que desde donde me he golpeado hasta abajo, ya no funciona.
Entonces, la zona de la pelvis, la zona de los genitales, es una de las zonas de más abajo. Por lo tanto, uno de los afectados. ¿Ya? Y dificultades respiratorias. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí algunas formas que ustedes pueden utilizar para trasladar a la víctima. Observen aquí. ¿Qué opinan de esa forma? ¿Será correcto trasladar a la víctima en esa forma? ¿Está yendo recta? ¿Está yendo de repente mal? A ver, observen la imagen y me dicen. ¿Estará bien que la podamos trasladar así? A ver. ¿Es correcto? ¿Tú crees que vas a aguantar movilizarlo de esa manera mucho tiempo? No, licenciada. No, porque esa es una mala postura, ¿no? El personal se maltrata la columna y aparte tampoco no le das una estabilidad, una zona donde debería estar el paciente en zona plana para no Así lesionarse es. más. Así es. Entonces, Tendría que usarse una tabla rígida. así es. Entonces, muy bien. Esa posición no es la correcta porque todos están cada uno mirando para su lado. No han determinado cómo van a levantar el peso. Ellos intentan levantar ese peso solamente con la mano. Y solamente con la mano no vas a poder manejarlo totalmente recto, sino va a haber un lado que sube y que baja. Y el problema con eso es que te lesionas mucho más la columna. Puede crear más lesiones. Así es, te lesionas mucho más. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Dice acá, en el manejo prehospitalario del trauma grave, las únicas maniobras que han demostrado reducir la mortalidad son el manejo avanzado de la vía aérea, la oxigenación y ventilación, y esto de acá, la inmovilización espinal. Acá estamos hablando ya directamente de los nervios espinales que salen de la columna. Recuerda que mi columna está acá al centro, en la parte posterior, está al centro, y de ellas salen ligas, ¿ya? Cada una de ellas me va a permitir moverme, así como si yo fuera una marioneta. Si por alguna razón yo tengo un accidente y me lesiono esta parte de la columna, ¿qué es lo que va a pasar? Nada de mi cuerpo va a funcionar otra vez. Solamente va a funcionar, en este caso, parapléjico, ¿cierto? Entonces, Claro, se queda imparalizado, o sea, se queda el cuerpo paralizado. así es, no podemos hacer más. ¿Ya? Tener cuidado. Entonces, por eso les decía, no hay que manejarse rápidamente, hay que tener tiempos. ¿Ya? No es un corre-corre, hay que tener mucho cuidado con los tiempos y cómo lo movilizas. Para ello, ya tenemos la ventaja de que existe un collarín cervical, ¿ya? ¿Dónde encuentro ese collarín? No lo vamos a encontrar en cualquier lugar. Esto ya lo coloca la persona que viene en la ambulancia, ¿ya? Nosotros no tenemos un collarín cervical. Podría ayudarme de repente colocándole una cosa a la otra, pero en realidad lo que se sugiere es que no se haga eso. ¿Ya? Observe, si tengo el problema del collarín cervical, que no dispongo de él, entonces no lo coloco. ¿Ya? Pero esa es una buena opción. Miren, acá está. Acá les enseña cómo colocarlo. ¿Ya? Bastante fácil, pero hay que tener muchísimo cuidado. ¿Ya? Vamos a pasarlo porque nosotros recuerden que somos primeros auxilios y esto de aquí no lo tenemos a la mano. Ya lo trae la ambulancia. Pero era bueno que ustedes lo observen. Acá les está explicando los pasos, esto ya lo vamos a ver y listo. Esto ya lo habíamos visto, miren. La extracción con corsé espinal. Acá tú no vas a participar, ¿ya? Como parte de este equipo. Acá trabajan instituciones que ya tienen un mecanismo para poder sacar a las víctimas de un accidente en auto. ¿Ya? Es como si fuera una almohadita pequeña que tiene unas rueditas y me permite girar sin movilizar. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a dejar ahí. Muy bien, esta es la maniobra de la que ya habíamos hablado, pero observen. Miren estos tipos de camillas. Estoy segurísima que ustedes las han visto en su trabajo, en su centro de estudios, ¿ya? Todas ellas son válidas, todas.
todas, todas, todas. El asunto es saber utilizarlas. ¿Ya? Miren, esta se llama férula espinal larga, ¿ya? Y acá les está explicando paso a paso cómo poder utilizarla. Miren, movimiento en bloque. Sí, dime. Son son las que más utilizan las ambulancias. Así es. Pero recuerden que nosotros somos primeros auxilios, nosotros no tenemos una férula en casa, Así ¿ya? es. Entonces, esto es para que ustedes observen, nada más. Vamos acá, el movimiento en bloque, esto ya lo hemos visto. Ya, inclusive, esto de acá, observen, cómo retirar el casco, ¿ya? Hay formas en que, por ejemplo, se realiza esto. Por decirlo así, se realiza con 2 auxiliadores. Profesora, ¿por qué no le saco el casco así más rápido? Porque estoy moviendo la parte cervical y ya te dije que podría haber una lesión mayor, ¿ya? Ahora, vamos acá al caso práctico, que acá es donde quiero que ustedes participen y me digan. A ver, explica cómo se distingue un esguince de una luxación y de una fractura y qué actuación es la más adecuada en cada uno. A ver, ¿qué era un esguince? Los leo. ¿Qué era un esguince? Recuerden. Observa, ahí tienes la imagen. ¿Qué era un esguince? Es el desgarro de los ligamentos, licenciada. Muy bien, ya. ¿Y qué hacíamos si es que te sucede que tienes un esguince? ¿Qué hacíamos? ¿Recuerdan? ¿Le pongo frío o le pongo calor? Se pone frío. Frío. Frío, hielo, muy bien. ¿Esta persona puede seguir caminando hasta que llegue a su casa y todo? ¿O debo mandarla a reposar? Mandar a Debe- reposar. Debe Puede reposar. Así es, No, muy no bien. puede. Porque se puede romper. Porque se puede romper, exacto, el ligamento y ahí terminamos en una cirugía. Muy Crea más bien, lesiones. claro. Ahora, ¿qué es una luxación? Recordemos. ¿Qué era una luxación? A ver, ¿quién dice yo que era una luxación? ¿Es lo mismo que el esguince? Mis buenas noches. Hola, dime. No, es cuando el hueso se desprende de las articulaciones. Así es. Acá el problema es que el hueso sale. Entonces, ¿qué es lo que hace generalmente la gente? Lo regresa a su lugar. ¿Eso será correcto? No. Incorrecto. No, muy bien. No, no es correcto. No debemos hacerlo, al contrario, debemos intentar trasladarlo al centro de salud para que ellos observen y me digan qué cosa hay, ¿no? Si el hueso se salió por completo, solamente una parte, ¿ya? Pero eso no se debe hacer así en el huesero. Más aún, como les decía, que aquí no tenemos gente que realmente es huesero. Tenemos muchos charlatanes. ¿Y una fractura qué cosa era? ¿Qué cosa era La una ruptura fractura? del hueso, licenciada. La ruptura del hueso. Rodura de La los huesos. ruptura del hueso. Ruptura del Muy hueso. bien. ¿Y qué hacemos si es que se rompe el hueso? ¿Puedo seguir realizando mis cosas? ¿O qué No, tengo que tienes que hacer? llevarlo al No, se hospital. le inmoviliza al paciente y se le Movilizamos. traslada al centro. Se inmoviliza y se traslada al centro. Ya, para eso, ¿de qué nos vamos a valer? De vendajes. Ya hemos visto De algunos, vendajes. ¿no? No importa la forma en la que lo vendes, porque aquí no es un concurso de belleza en el cual quien lo venda más bonito. Lo importante y el objetivo debe ser que no se mueva ese hueso, que se Tiene que ser con inmovilice. precaución. Así es, que se inmovilice. Muy bien. Entonces, acá ustedes lo que me estaban diciendo, ¿no? El esguince es un desgarro de los ligamentos, la luxación es el desplazamiento de los huesos y una fractura es la ruptura o grieta en un hueso. A simple vista, dice, nos parece algo complicado de diferenciar, así que inmovilizaremos la zona, aplicaremos frío y avisaremos a los servicios de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que como yo no tengo ojos de rayos X para hacerte una radiografía, a todas las lesiones que yo tenga las voy a tratar siempre como si fueran una fractura para cuidarlas bien. ¿Ya? Preferible es pecar de exceso a que me vaya a faltar algún procedimiento y pueda lesionar a la víctima. Mayormente cuando el hueso está roto.
porque puede tener astilla y crea más lesiones. Así es, ese es el punto. Este último, ya para terminar, miren, paciente de género femenino de 66 años, sufrió una caída de su propia altura, ya, en su casa. Es traída por sus familiares sobre una sábana en una camioneta de su población distante a 150 kilómetros. Mira, observa ahí la radiografía. Mira, ahí ya te han traído la radiografía. ¿Qué crees tú que debemos hacer ahí? Inmovilizar. Inmovilizar y No- trasladarlo al hospital. Inmovilizar, muy bien. Probablemente esta señora con reposo, ¿tú crees que se cure? No, Como en el caso no del le sirve. esguince. No, No, tiene que ir al hospital. Y por Se la le ha forma, fracturado el hueso. Ahí. claro, y por la forma, mira en la que se ha roto ese hueso, ya ese hueso no se va a curar con yeso, porque generalmente todas las fracturas se tratan con yeso. Pero en este caso, por la forma en la que se ha roto, probablemente estemos hablando de una cirugía, ¿ya? Una cirugía. Entonces ahí debemos tener en cuenta, si esta señora la van a pasar a cirugía, ¿sí? Inmovilizar nada más hasta que le hagan la placa y ya bueno, en el hospital ya lo deciden. ¿Ya? Muy bien. Acá hay un último, chicos, me olvidé. Se trata de un paciente masculino, 46 años, quien inicia su padecimiento, ¿ya? Al encontrarse conduciendo un vehículo que, al aminorar la velocidad para dar una vuelta, es impactado por alcance. El paciente refirió conducir a baja velocidad, viajaba solo, portaba su cinturón, pero posterior al impacto recibió un traumatismo directo en el cráneo e indirecto en la región cervical, presentando pérdida del estado de alerta por un tiempo indeterminado y sin recordar lo que pasó. ¿Ya? ¿Qué fue lo que realmente crees tú que le pasó a este señor? Lo que te decía del efecto latigazo. Ese es el Ese efecto movimiento tan latigazo. brusco. Así es. Claro, porque el Sí. golpe hacia adelante y al retroceder la cervical, la C1, la C2 y la C3. Así es. Fue creado Y por el mismo impacto de los vehículos. es por el impacto, correcto. ¿Qué debemos hacer aquí? Le decimos al señor que se pare y se vaya a un consultorio. No, se le tiene que No puede, inmovilizar ya. no puede. ¿Qué Tiene utiliza? un ¿Qué collarín. utiliza la El ambulancia? collarín cervical, El El collarín. collarín. no, con el Si es collarín cervical y tiene que ponerle ese soporte que va desde la espalda, no sé cómo se Ujú. llama, de tracción. Ya, Con el claro. collarín se le inmoviliza ya todo lo que es miembro superior. Así es, a este señor hay que inmovilizarlo por completo, no solamente el cuellito, hay que inmovilizarlo todo, porque en ese efecto latigazo no sabemos qué más se puede haber afectado. Y recuerda que te digo, si la lesión está acá en cervicales, todo lo que venga hacia abajo no se puede mover si es que la lesión se hizo. Si es que es una lesión traumática, la persona no vuelve a recuperar la movilidad. Entonces, para evitar esos problemas, como bien dice su compañera, le pongo su collarín y lo traslado en esas camillas largas, duras, que me van a ayudar a estabilizarlo, a inmovilizarlo y con eso Generalmente. llevarlo. Así es. Muy bien. Hoy hemos terminado a tiempo. Siempre me paso un poquito más, pero creo que hoy día sí hemos terminado con unos minutitos antes. Ya estaba escuchando que la coordinadora les tiene que dar algunos alcances, entonces también por eso he tratado de terminar con ustedes más a tiempo. ¿Alguna pregunta antes de dejar de compartir en esta parte? ¿Nos ha quedado claro esos tres conceptos básicamente? ¿Sí? ¿Nos ha quedado claro? A ver, los leo en el chat. Sí, Miss, ahí estaban preguntando a mis compañeros Sí. el curso cómo es, porque mayormente en este tipo de pacientes lo trabajan lo que es ambulancia, son los paramédicos, porque esos cursos se lleva en el curso de paramédico. Claro. Porque ahí te enseñan la forma como vas a hacer la extracción del paciente, la forma como vas a poder inmovilizar, la forma como vas a poner el collarín. Todo, o sea, todo prácticamente es un paquete completo que tú tienes que saber, ¿no? Claro, pero como tú bien lo mencionas, es un curso aparte. Ojo, es un esto curso es aparte, sí. Claro, esto es primeros auxilios. Eso quiere decir que yo ayudo en la emergencia inicial, pero ya cuando Claro, viene la ambulancia, ya viene personal ya no, especializado.
Sí, son personales de paramédicos. Eso ya lo llevan en la Escuela de Paramédicos del Perú. Así Hay es. varias escuelas de paramédicos porque ahí Actualmente te van a sí. dictar todo y te van a dar la forma como vas a trabajar, extraer al paciente, la forma, qué cosas se puede lesionar cuando tú movilizas al paciente sin saber todo, qué Así es. consecuencias más puede haber, todo eso te dictan en ese curso. Ahí Ujú. lo vas a hacer la maniobra de Helmich, todo, o sea, de Helmich, RCP básico, avanzado, todo. Así es. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo. Ojo, repito, nosotros aquí estamos llevando primeros auxilios, que es la primera medida, ¿correcto? Las primeras acciones que realizamos frente a una emergencia. Pero ya los paramédicos, ellos no solamente tienen otra preparación, sino que también disponen de recursos. Ellos disponen de la ambulancia y de todo el equipo que hay en la ambulancia. En Así es, cambio, señorita. ustedes trabajan con lo que tengan a la mano en casa o en la calle hasta que vengan esas personas. Es por Entonces, eso que nosotros los conductores nos obligan a aprender los primeros auxilios, así es. lo básico. Así es, y como yo les decía, en realidad todos, conductores, contadores, abogados, todo el mundo debería saber primeros auxilios porque situaciones de emergencia se dan. Emergencias básicas. Así es, muy bien. Bien, listo. Entonces, si no hay nada más que preguntar, creo